Hola, 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 hoy estamos súper felices, nos encanta estar con ustedes en estas preguntas bíblicas. Vamos con 100 preguntas bíblicas de falso o verdadero, sé que les fascina, pero primero vamos con 4 saludos especiales. A ver, vamos con Amistad con Mari, ella siempre ha seguido este contenido maravilloso. Vamos con Emiliana Guerrero, un saludo para ti, gracias por tus preguntas también. Un saludo para Nelly García, muchas bendiciones también para ti. Y un saludo para Ivette Rodríguez desde Miramar, Florida. Gracias por todo tu apoyo y comencemos. La Biblia afirma que Jesús bautizó más personas que Juan el Bautista. ¿Esto es falso o verdadero? Bueno, vámonos en 3, 2, 1, tiempo. Y esto es totalmente falso, porque lo que la Biblia afirma es que los discípulos de Jesús eran los que bautizaban, no Jesús. Juan capítulo 4, versículos del 1 al 2. Siguiente, atento, siguiente oportunidad. Cuando Jesús salía de Judea y se dirigía a Galilea, le era necesario pasar por Samaria. ¿Esto es falso o es verdadero? Bueno, vamos con la segunda oportunidad. Esto es verdadero. Muy bien, pero por supuesto, de hecho, esta escena en Juan 4 del 3 al 4 nos menciona el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, porque Jesús iba de Judea a Galilea. Siguiente pregunta, atentos por favor. Cuando Josué iba a tomar Jericó, la ciudad tenía las puertas abiertas ya que no temían a los israelitas. ¿Falso o verdadero? La afirmación es totalmente falsa, porque cuando Josué iba a tomar Jericó, la ciudad tenía las puertas cerradas, no abiertas, ya que tenían mucho miedo de los israelitas. Josué 6, versículo 1. Siguiente oportunidad. Dios ordenó a Josué que para tomar Jericó debía llevar 7 sacerdotes con 7 bocinas. ¿Esto es falso o verdadero? Ánimo, a ver qué contestaste. ¿Falso, verdadero, falso, verdadero? Verdadero, muy bien, claro que sí. Dios ordenó a Josué a que tomara 7 sacerdotes con 7 bocinas de cuero de carnero más bien. Josué 6:4, siguiente pregunta. Dice así: Pedro escribió que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Esto es falso o es verdadero? Se agota el tiempo y esto es totalmente, muy bien, verdadero. Claro que sí, fue el apóstol Pedro quien escribió esta verdad en su segunda carta, capítulo 3, versículo número 8. Ánimo que va otra oportunidad. Atentos, cuando Salomón hizo la dedicatoria del templo, los sacerdotes ministraron con libertad. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos, si lo recuerdas, muy bien, esto es totalmente falso, porque cuando Salomón terminó de hacer el templo, ¿no? Hizo los sacrificios, la dedicatoria, dice que la gloria llenó toda la casa y los sacerdotes no pudieron ministrar, segundo de Crónicas 7:2. Siguiente oportunidad. Aarón derramó aceite sobre su cabeza el día que él y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes. ¿Esto es falso o es verdadero? Se agotó el tiempo y esto es totalmente falso, porque fue Moisés quien derramó aceite sobre la cabeza de Aarón. Lo dice Levítico capítulo 8, versículo número 12. Siguiente oportunidad. La única persona que quiso tocar a Jesús para ser sanada fue la mujer que padecía de flujo de sangre. ¿Esto es falso o es verdadero? A ver, y esto es totalmente falso, porque por lo menos en Marcos 3:10, para no nombrar otras citas, dice que muchas personas que tenían plagas querían también tocar a Jesús, hasta lo oprimían. Siguiente oportunidad. Cuando vinieron a buscar a Jesús, su madre y sus hermanos, él dijo que su madre y sus hermanos es todo aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Esto es falso o es verdadero?
Y esto es verdadero. Marcos 3, 31 al 35 menciona que Jesús estaba en un lugar, en una casa, y vinieron a decirle: Maestro, tu mamá y tus hermanos te vienen a buscar. Y él dijo: todo el que hace la voluntad de Dios es mi madre y mis hermanos. Atentos a la siguiente pregunta. La noche que los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto, iban armados. ¿Esto es falso o es verdadero? ¿Verdad? Esto es totalmente verdadero. La noche que los israelitas salieron de Egipto, dice la Biblia en Éxodo 3:18 que lo hicieron armados. Atentos porque vamos con la siguiente oportunidad. Cuando David pecó tomando a Betsabé, esposa de Urías, y mandando matar a Urías, el profeta Samuel lo descubrió y lo amonestó. ¿Esto es falso o verdadero? Y esto es falso. Segundo libro de Samuel 12 del 1 al 25 menciona todo lo que la escena sucedió, pues sí sucedió. Pero el que lo amonestó no fue Samuel, sino fue el profeta Natán. Siguiente oportunidad. En el relato de la creación encontramos que Dios creó el sol, la luna y las estrellas el cuarto día. ¿Esto es falso o verdadero? Y esto es muy bien, muy bien. Eso es algo que debemos aprender, ¿no? ¿Qué sucedió cada día de los 7 días de la creación? Muy bien. Génesis 1 del 14 al 19, verdadero. Siguiente oportunidad. Atentos. El templo donde Pedro y Juan sanaron a un paralítico se llamaba La Hermosa. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a responder, ¿vale? Vamos a responder. Dice así, esto es falso, porque no era el templo el que se llamaba La Hermosa. Y muchos dicen el templo La Hermosa. No, era la puerta, una puerta del templo que se llamaba así, La Hermosa. Por eso es falso. Hechos 3, versículo 2. Siguiente pregunta. El segundo discurso o predicación del apóstol Pedro fue en un pórtico que se llama Salomón. ¿Esto es falso o es verdadero? 3, 2, 1 y la respuesta es muy bien, verdadero. La Biblia dice en Hechos 3, versículo número 11 que allí fue donde Pedro dio un tremendo discurso, su segundo discurso, en el pórtico que se llama Salomón. Siguiente oportunidad. Atentos, el libro de los jueces de Israel. La única mujer que se menciona como juez fue Débora. ¿Esto es falso o verdadero? A responder que esto es muy bien. Si dijiste que era verdadero, estás en lo cierto. La única mujer juez mencionada en el libro de los jueces es Débora. Jueces capítulo 4. Siguiente ánimo, siguiente oportunidad. Jesús enseñó a través de parábolas escritas en los 4 evangelios, pero la parábola del mayordomo infiel solo está en el evangelio de Lucas. ¿Falso o verdadero? Bueno, se acabó el tiempo y esto es muy bien, esto es verdadero. En el único lugar donde encontramos la parábola del mayordomo infiel es en Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 15. Y vamos con la siguiente pregunta. Jesús enseñó que todo reino o casa dividida contra sí misma se mantendrá. ¿Esto es falso o es verdadero? Y esto es, pero por supuesto, es totalmente falso, porque Jesús enseñó que todo reino o casa dividida contra sí mismo caerá o será asolada o asolado. Lucas 11:17. Siguiente pregunta. Los 24 ancianos del Apocalipsis adoran: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Esto es falso o es verdadero? Esto es totalmente verdadero. 24 ancianos que arrojan sus coronas delante del Señor y dicen: digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Apocalipsis 4, versículos 10 y 11. Atentos porque esta es la penúltima pregunta. La multitud vestida de ropas blancas en el Apocalipsis son aquellos que no tocaron mujer alguna. ¿Esto es falso o esto es verdadero?
Ánimo, ánimo, se agota el tiempo y esto es totalmente falso, porque la Biblia dice en Apocalipsis 7, 13 y 14 que la multitud vestida de ropas blancas son aquellos que salieron de la gran tribulación. Y vamos con la última pregunta. El acontecimiento de la Torre de Babel, ojo, el acontecimiento de la Torre de Babel sucedió después del diluvio universal. ¿Esto es falso o es verdadero? Aprendo de la palabra. Y esto es totalmente verdadero. En Génesis 11 se narra el tema de la Torre de Babel, pero en Génesis 7, que fue antes, el tema del diluvio universal. Cuando comieres el trabajo de tus manos, maldito serás y te irá mal. ¿Esto es falso o es verdadero? Terminó el tiempo y esto es totalmente falso, porque Salmo 128:2 dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Atentos, segunda oportunidad. Jesús fue el que dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Esto es falso o es verdadero? Pues si respondiste verdadero, estás en lo correcto, pero por supuesto Juan 10:11 menciona esto. Jesús dijo que es el buen pastor y es el único que ha dado su vida por nosotros, sus ovejas. Tercera oportunidad. Atentos, dice: Sara, la esposa de Abraham, tuvo un hijo que amó mucho. Su nombre era Jacob. ¿Esto es falso o es verdadero? Y esto es totalmente falso, porque Sara, la esposa de Abraham, sí tuvo un hijo y lo amó mucho, pero su nombre no era Jacob, este era el nombre de su nieto, su nombre era Isaac. Génesis 17:19. Cuarta oportunidad. José ordenó que pusieran su copa de plata en el costal del hermano menor, que era Benjamín. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Es rotunda y totalmente verdadero. Estamos hablando de José el soñador. Sí, José, el hijo de Jacob, pidió eso cuando se iba a descubrir delante de sus hermanos en Egipto. Génesis 44:1 y 2. Siguiente oportunidad. Lucas escribió en su evangelio que Jesús tenía alrededor de 30 años cuando fue bautizado. ¿Falso o verdadero? Pues esto es muy bien, totalmente verdadero. De hecho, lo puedes leer en el Evangelio según Lucas, capítulo 3, versículo 23. 30 años cuando comenzó su ministerio y fue bautizado. Siguiente oportunidad. Jacob, el hijo de Isaac, quien también era conocido como Israel, tuvo un total de 10 hijos varones. ¿Falso o verdadero? Y la respuesta es rotunda y totalmente falso, porque Jacob sí también lo llamaban Israel, él era hijo de Isaac y no tuvo 10 hijos varones, tuvo un total de 12 hijos varones. Génesis 35:22 los menciona. Siguiente oportunidad. Mucho antes de la época de que Israel pidiera rey, Dios nunca había anunciado que elegirían a quien él quisiera como rey. ¿Falso o verdadero? Pues esto es categóricamente falso, porque imagínense que desde la época de Moisés, en Deuteronomio 17, 14 y 15, Dios había dicho: cuando ustedes pidan rey, yo quiero ser el que lo elija, un hombre conforme yo lo elija. Siguiente oportunidad. Dice: José, el esposo de María y padre adoptivo de Jesús, tenía como oficio la herrería. ¿Esto es falso o verdadero? Pues vamos a ver, esto es totalmente falso. Creo que es una de las preguntas más fáciles, ¿cierto? Porque José, el esposo de María y padre adoptivo de Jesús, el oficio que tenía era la carpintería. Mateo 13:53 da fe de ello. Siguiente oportunidad. En el relato de los 7 sellos del Apocalipsis, en los 4 primeros se mencionan caballos. ¿Esto es falso o verdadero? Pues déjame decirte que esto es totalmente verdadero.
Y lo contrario de la pregunta anterior, que fue muy fácil, esta no estaba tan fácil, ¿cierto? Claro que sí, los 4 primeros sellos mencionan caballos, Apocalipsis 6. Allí lo puedes leer detenidamente. Siguiente oportunidad. Después de la muerte de Moisés, Dios había preparado a un hombre llamado Josué para que lo reemplazara. ¿Falso o verdadero? Y esto es muy bien, creo que era otra pregunta fácil para los que conocen la palabra de Dios, la historia o el panorama bíblico. Claro que sí, Josué fue el reemplazo de Moisés. Josué 1 del 1 al 11 lo menciona. Siguiente oportunidad, dice: Jesús no solo es rey de reyes, sino también es sumo sacerdote según el orden de Malaquías. ¿Esto es falso o verdadero? Y esto es totalmente falso, porque Jesús sí es rey de reyes y también es sumo sacerdote, pero no según el orden de Malaquías. Malaquías era un profeta, no, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7, 17, siguiente oportunidad. Concentrado, dice: la narración de David y Goliat la podemos leer completa en el primer libro de Samuel. ¿Falso o verdadero? Pues esto es muy bien, totalmente verdadero. De hecho, está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Este jovencito, claro que sí, derribando al gigante Goliat. Siguiente oportunidad. Aarón mantuvo las manos levantadas para garantizar la victoria de los israelitas sobre los amalecitas. ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente falso, porque no fue Aarón, fue su hermano Moisés el que mantuvo las manos levantadas. De hecho, cuando se le cansaban, sí, vino a Aarón a ayudar a levantárselas, pero era Moisés el que las levantaba. Éxodo 17, 11 y 12 lo menciona. Siguiente oportunidad. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, su padre lo recibió y le mandó traer un vestido, calzado y un anillo. ¿Esto es falso o es verdadero? Pues súper, hiper, mega verdadero. En la hermosa narración del Señor Jesús, del hijo pródigo, cuando regresa, en lugar del papá rechazarlo, le manda a traer vestido, calzado y un anillo. Lucas 15, 22 lo menciona. Siguiente oportunidad. Según el apóstol Pablo, las provincias de Acaya y Macedonia miraban como ejemplo a Tesalónica. ¿Esto es falso o verdad? Vamos a responder. ¿Qué dices? ¿Falso o verdadero? Muy bien, si respondiste verdadero estás en lo cierto. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, 7, menciona que Acaya y Macedonia miraban como ejemplo a Tesalónica. Siguiente oportunidad, dice: David dice en los Salmos que el hombre malo tiene veneno de áspid debajo de sus labios. ¿Esto es falso o verdadero? Pues esto es totalmente verdadero. Muy bien, claro que sí. David lo menciona en el Salmo 140, versículos del 1 al 3. Aquel hombre malo tiene veneno debajo de sus labios. Ojo con eso. Siguiente oportunidad. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 30 años en total. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente falso. Bueno, vamos por partes. David sí tenía 30 años cuando comenzó a reinar, pero no reinó por 30 años en total, sino por 40 años en total. Lo dice el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Vamos con las 3 últimas. La palabra dicha como conviene es comparada a una manzana de oro con figuras de plata. ¿Esto es falso o verdadero? Y esto es totalmente verdadero. Esta era una de las que no estaba tan fácil, ¿cierto? La palabra dicha como conviene es comparada con una manzana de oro con figuras de plata. Proverbios 25, 11. Siguiente y penúltima, penúltima oportunidad. Una tarántula salió del fuego que el apóstol Pablo había hecho en Malta y le atacó el brazo. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Y esto es totalmente falso, porque fue una serpiente la que salió del fuego que el apóstol Pablo había hecho en Malta
y le atacó el brazo. Hebreos 28, versículo 3. Y vamos con la última oportunidad. La madre de Samuel le traía una túnica cada año cuando subía con su esposo para hacer el sacrificio debido. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Totalmente verdadero, claro que sí. Recuerda que Samuel se crió con Elí en el templo, por eso su madre iba una vez al año a llevarle ropa nueva. Primero de Samuel 2:19 y vamos con en Pentecostés el Espíritu Santo apareció con lámparas repartidas como de fuego. ¿Esto es falso o esto es verdadero? En 3, en 2, en 1 tiempo, y esto es totalmente falso, porque sí, en Pentecostés apareció el Espíritu Santo, pero con lenguas, no con lámparas. Lenguas repartidas como de fuego. Hechos 2, versículo número 3, lo puedes confirmar allí. Segunda afirmación, atentos. Dice así: el rey Salomón fue quien importó a Israel monos y pavos reales. ¿Esto es falso o es verdadero? Vamos a ver, y esto es muy bien. Si respondiste verdadero, estás en lo correcto. Claro que sí. Hablando de las riquezas de Salomón en Primero de Reyes 10:22, se menciona que traía naves con monos y pavos reales. Tercera afirmación, dice así: fue Lázaro quien dijo a su hermana Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Esto es falso o es verdadero? Pues déjame decirte que esto es totalmente falso, porque Lázaro estaba muerto. De hecho, Jesús estaba hablando con Marta, la hermana de Lázaro, para resucitarlo, y él fue el que le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Siguiente oportunidad, concentrados. Dice: Santiago escribió en su carta que si estamos faltos de sabiduría, se la pidamos a Dios. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Pues déjame decirte que esto es muy bien, totalmente verdadero. Fue Santiago en su carta precisamente. Si estamos faltos de sabiduría, pues pidámosela a Dios, que Él dará con abundancia. Santiago 1:5. Siguiente oportunidad, dice así: Dios no le permitió construirle el templo a David porque era hombre de guerra. ¿Esto es falso o verdadero? Y la respuesta es totalmente verdadero. Mira que David tuvo en su corazón construir un templo o casa para Dios, pero Dios le dijo: tú no la construirás porque has sido hombre de guerra y tus manos están muy manchadas de sangre. Primero de Crónicas 28:3. Siguiente oportunidad, dice así: Dios debilita al cansado y le reduce las fuerzas aún al que no tiene ningunas. ¿Esto es falso o es verdadero? Pues esto es 1000% falso. La Biblia dice que Él no debilita, al contrario, dice así: Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. Siguiente oportunidad. Pablo y Bernabé fueron encarcelados en Filipos durante su segundo viaje misionero. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Vamos a ver, esto es totalmente falso, porque Hechos 16 del 11 al 25 dice que sí fue Pablo, pero con Silas, no con Bernabé, porque ya se habían separado y fueron encarcelados en Filipo durante su segundo viaje misionero. Siguiente pregunta. En la parábola de las ovejas, el pastor va por las 99 perdidas y deja una en el aprisco, o sea, en el corral. ¿Esto es falso o verdadero? Esto es totalmente falso. Mateo 18:12 dice que es lo contrario, que en la parábola de la oveja perdida, el pastor deja las 99 en el aprisco o en el corral y va por la perdida. Siguiente oportunidad, concentrados. Hay un versículo que dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente verdadero. Así que valora a tus amigos. Está ahí para ellos tú también.
Proverbios 17:17. Se pueden convertir como hermanos. Siguiente oportunidad. Dice: Zebedeo, el padre de los apóstoles Pedro y Santiago, era pescador de profesión. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Vamos a ver en 3, vamos en 2, en 1, ya la tienes. Y esto es, muy bien, totalmente verdadero. Recuerden también que Santiago aparece como Jacobo en algunas Biblias, pero es el mismo, Pedro y Santiago o Pedro y Jacobo. Mateo 4:21, siguiente oportunidad. Hay un versículo en la Biblia que dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Decirte que esto es 100,000% falso. No dice ningún versículo esto. De hecho, la Biblia dice en Hebreos 7:17, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él es nuestro ayudador, no nosotros mismos. Siguiente oportunidad. Abraham compró la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, por 400 siclos de plata. ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a ver, ¿qué respondiste? Si dijiste verdadero, estás en lo correcto, claro que sí. Génesis 23 del 16 al 17. Recuerda que Abraham fue un patriarca, fue un hombre que Dios le entregó tierras y ahí empezó la nación de Israel. Siguiente oportunidad. Dice: Jesús fue crucificado en un monte que se llamaba Monte Santo y en hebreo Campo de la Corona. ¿Esto es falso o es verdadero? La respuesta es falso, porque Jesús fue crucificado en un monte que se llamaba Lugar de la Calavera y en hebreo Gólgota. Esto lo dice Juan en el capítulo 19, en el versículo 17. Siguiente oportunidad. La enseñanza de la armadura de Dios la encontramos en la carta a los Efesios. ¿Esto es falso o es verdadero? Pues déjame decirte que esto es totalmente verdadero. Claro que sí, Efesios 6 del 10 al 20. Entonces recuerda que más que literal, la armadura de Dios es simbólica. Me encantaría que lo leyeras y aprendieras a tener la armadura de Dios siempre presta. Siguiente oportunidad. El apóstol Pablo era judío y natal de una ciudad llamada Tarso. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente verdadero. Recuerda que Pablo también tenía ciudadanía romana, es decir, tenía doble ciudadanía, pero él era judío de una ciudad llamada Tarso. Hechos 21:39 da fe de ello. Siguiente oportunidad. El rey Salomón pidió a Dios un corazón sabio y comprensivo para gobernar a los israelitas. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Pues déjame decirte que esto es totalmente verdadero. De hecho, Dios se le apareció, o le habló a él diciéndole: Salomón, te daré lo que me pidas. Y en lugar de pedirle riqueza, la vida de sus enemigos, le pidió sabiduría. Primero de Reyes 3, versículo 9, lo puedes leer. Siguiente oportunidad. Porque la lengua del hombre es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Y esto es totalmente falso, pero súper falso. No es la lengua, es la palabra de Dios la que es viva y la que es eficaz y la que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cuántos dicen amén? Esto está en Hebreos 4:12. Siguiente oportunidad, dice así, concentrados. Sara, la esposa de Abraham, tenía 90 años cuando le nació su hijo Isaac. ¿Esto es falso o esto es verdad? Pues déjame decirte que esto es totalmente verdadero. Recuerda el milagro del Señor. Así comienzan las cosas del Señor. Así comenzó la nación israelita, con un milagro. A los 90 años fue mamá. Génesis 17:17 y Génesis 21:5 nos dan a entender eso. Penúltima oportunidad. El rey David dijo que no bebería más el fruto de la vid hasta que lo bebiera nuevo en el reino del Padre. ¿Esto es falso o es verdadero? Señoras y señores, esto es totalmente falso. Quien dijo esto fue el Señor Jesús.
no beberé más el fruto de la vid con vosotros, sino hasta que lo tome o lo beba nuevo en el reino de mi Padre junto a vosotros. Mateo 26:29 y última oportunidad dice así: Pablo aconsejó a Timoteo que no tomara agua sino vino a causa de su estómago y de algunas enfermedades. ¿Esto es falso o esto es verdadero? Esto es muy bien, totalmente verdadero. Uno de los grandes consejos del apóstol Pablo parece que Timoteo estaba tomando algún tipo de agua que le hacía daño, quizás no era agua pura. Primera carta a Timoteo 5:23 y vamos a darle un aplauso de la persona que acompañó al apóstol Pablo en su primer viaje misionero fue el apóstol Pedro. ¿Falso o verdadero? Y esto es totalmente falso, pero súper, hiper, mega falso, porque la persona que acompañó al apóstol Pablo en su primer viaje misionero fue Bernabé, lo dice Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3, y vamos con la segunda oportunidad, muy atentos a la afirmación. El que envió al apóstol Pablo y a Bernabé a su primer viaje misionero fue el Espíritu Santo. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, esto es totalmente verdadero. Muy bien, aunque habían unos discípulos ahí orando por ellos, fue exactamente el Espíritu Santo quien dijo: apartadme a Saulo o a Pablo y a Bernabé para el viaje. Hechos 13 del 1 al 3. Siguiente oportunidad, atentos a la afirmación. El primer lugar donde el apóstol Pablo y Bernabé predicaron el evangelio fue en Antioquía. ¿Falso o verdadero? Esto es totalmente falso, porque el primer lugar donde predicaron el apóstol Pablo y Bernabé fue en Chipre, lo dice Hechos capítulo 13, versículos del 4 al 12. Siguiente oportunidad, atentos. El apóstol Pablo y Bernabé se separaron al iniciar el segundo viaje misionero por un desacuerdo. ¿Falso o verdadero? Esto es totalmente verdadero, pero súper, hiper, mega verdadero. Tuvieron un desacuerdo, por eso se separaron. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 40 lo menciona, y vamos con la siguiente pregunta. Entonces, para este segundo viaje misionero, Bernabé se llevó a Juan Marcos y Pablo se llevó a Silas. ¿Esto es falso o verdadero? Esto es totalmente verdadero. Lo dice Hechos capítulo 15, versículos 40 y 41. Sí, señoras y señores, Juan, el apodado Marcos, se fue con Bernabé y Silas se fue con el apóstol Pablo. Siguiente pregunta, atentos a la afirmación. Dice así: el apóstol Pablo escribió 14 epístolas, incluyendo la epístola o la carta a los hebreos. ¿Falso o verdadero? Vamos a ver, esto es totalmente falso, porque el apóstol Pablo escribió 13 epístolas sin incluir la epístola o la carta a los hebreos, ya que el autor de esta carta es incierto. Hebreos 1:1 no menciona su autor. Siguiente pregunta, atentos a la afirmación. El libro de la Biblia que contiene más capítulos es el libro del profeta Isaías. ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a ver, y esto es totalmente falso, porque el libro de la Biblia que contiene más capítulos es el libro de los Salmos. Exactamente, contiene 150 capítulos. Vamos con la siguiente pregunta, atentos a la afirmación. El autor de los 150 capítulos escritos en el libro de los Salmos fue nada más y nada menos que el rey David. ¿Esto es falso o verdadero? Vamos a ver si le atinaste. Esto es totalmente falso, porque fue el rey David el que escribió algunos, pero también Asaf, también Emán, también Etán, también los hijos de Coré, y también se dice que algunos fue Moisés. Vamos con la siguiente pregunta, atentos. En Filipenses dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Esto es falso o verdadero?
Y la respuesta es totalmente verdadero. El libro de Filipenses, un gran libro, más que libro, perdón, una carta. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 10, declara esta poderosa palabra. Siguiente pregunta. Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Yair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón fueron jueces de Israel. ¿Falso o verdadero? Tres nombres que hay ahí, tú puedes decir que es muy bien, totalmente verdadero. Los más reconocidos, ¿quiénes son? Débora, Gedeón y Sansón, ¿cierto? Jueces tiene 21 capítulos y menciona a estos jueces precisamente. Siguiente oportunidad, atentos a la afirmación. En el orden de la Biblia, después del libro de los jueces, continúa el primer libro de Samuel. ¿Esto es falso o verdadero? Esto es totalmente falso, porque en el orden de la Biblia, después del libro de los jueces de Israel, continúa el libro de Ruth. Claro que sí, el libro de Ruth, que contiene 4 capítulos. Siguiente pregunta, atentos. El libro de Eclesiastés es el que comienza con estas palabras: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Esto es falso o verdadero? Y esto es totalmente muy bien, verdadero. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 comienza con las palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Se supone que es Salomón. Siguiente pregunta, atentos. Cuando Moisés subió al monte a recibir los 10 mandamientos, los israelitas pidieron que ellos hablarían ahora con Dios. ¿Esto es falso o verdadero? Esto sí que es totalmente falso. Deuteronomio 5, 22 al 27 dice lo contrario, que cuando Moisés subió al monte a recibir los 10 mandamientos, los israelitas pidieron que fuera Moisés quien hablara con Dios y no ellos. Estaban aterrorizados. Siguiente expresión, por favor, atentos. Dice así: el segundo mandamiento es: no te harás imagen ni escultura, ni te inclinarás a ellas, ni las servirás. ¿Falso o verdadero? Si contestaste verdadero, estás en lo correcto. Deuteronomio 5:8 menciona que este es el segundo mandamiento, aunque hay algunas religiones o tradiciones que lo omiten, que lo quitan, pero la Biblia dice que este es el segundo mandamiento. Siguiente pregunta. El Evangelio de Marcos presenta a Mateo como Leví, que es el mismo recaudador de impuestos que Jesús lo llamó como apóstol. ¿Falso o verdadero? Y esto es totalmente muy bien, verdadero. Marcos 2 del 13 al 17 menciona que Dios llamó a un recaudador llamado Leví, que viene a ser el mismo Mateo. Vamos con la siguiente pregunta. En una ocasión estaba Jesús predicando a una multitud y vinieron a buscarlo su madre y sus hermanos. ¿Esto es falso o es verdadero? Pues esto, mis queridos, es totalmente verdadero. Le dijeron: maestro, afuera está tu mamá y tus hermanos y te están buscando. Lo dice Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35. Y vamos con la siguiente pregunta. El único libro de la Biblia que menciona la segunda venida de Cristo con claridad es el libro de Apocalipsis. ¿Esto es falso o verdadero? Pues esto es falso, porque no solamente es Apocalipsis el que menciona la segunda venida de Cristo con claridad, también lo dice en Mateo, lo dice Hechos, lo dice la segunda carta de Pedro, lo dice la carta a Santiago, etc. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 3 lo puedes leer. Siguiente, la expresión yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles, se encuentra en el libro de Cantar de los Cantares. ¿Esto es falso o verdadero? Terminó el tiempo y esto es totalmente muy bien, verdadero. El libro del amor de los amores o de Cantar de los Cantares, capítulo número 2, en el versículo número 1 habla de la rosa de Sarón y del lirio de los valles. Y vamos con la penúltima expresión. La expresión también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? También está en Cantar de los Cantares.
Pero por supuesto que esto es totalmente falso. Esto no está en Cantar de los Cantares. Esto se encuentra en el libro de Eclesiastés, exactamente en el capítulo número 4, en el versículo número 11. Y atentos porque vamos con la última pregunta. El apóstol Pablo fue el que escribió: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Esto es falso o esto es verdadero? 20 maravillosas expresiones, preguntas, versículos para aprender la palabra. Vamos con este en 3, 2, 1. Y esto es, muy bien, verdadero. El apóstol Pablo dijo eso: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Se lo escribió a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 6 exactamente. Y démosle alabanza a nuestro Dios por su palabra, por enseñarnos e instruirnos de esta forma tan bonita. Y vamos con la infaltable pregunta bonus. Recuerda responder esta pregunta en los comentarios. Y dice así: el apóstol Pedro fue el que escribió: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Falso o verdadero? Recuerda que tenemos este canal preciosísimo llamado Cristo al Comando Kids, con contenido bíblico cristiano 100% para nuestros niños. Conócelo, suscríbete, activa la campanita y síguenos. No olvides, por favor, comentar todo lo que quieras en este video, tus respuestas, y sobre todo compartir para que muchos conozcan la preciosa palabra de Dios. Cristo al comando.